Después de tanta expectativa, rumores y uno que otro chisme, finalmente llegó Sin Querer Queriendo, la serie biográfica sobre la vida de Roberto Gómez Bolaños, alias Chespirito, y en este video la vamos a analizar a fondo, porque si hay algo que no podemos negar es que Chespirito marcó a generaciones enteras, pero desde ya les adelanto algo, y es que esta serie no es precisamente lo que muchos esperábamos. Para ser honestos, la serie se siente más como un intento de limpiar la imagen del ídolo que como una mirada sincera y equilibrada a su historia. Aquí, los conflictos parecen más caricaturas que personas reales. Y lo peor de todo es la calidad. No quiero sonar como el típico malinchista que dice que todo lo que se hace en México es basura, pero esta serie realmente me parece que tiene una calidad cuestionable. La producción deja mucho que desear, y como mexicano, eso duele, porque este proyecto tenía un potencial enorme para rendirle un homenaje a una de las figuras más importantes del entretenimiento latinoamericano. Desde el primer episodio, el show nos lanza un aviso que dice: esta historia está basada en la autobiografía de Roberto Gómez Bolaños, lo cual traducido al español sería: todo lo que veremos aquí está filtrado por la mirada de Chespirito, y como era de esperarse, él es el héroe de su propia historia. Y no es algo raro. La mayoría de nosotros sentiríamos esta tentación si alguien decidiera hacer una serie sobre nuestra vida. Aunque claro, en este caso, los que tomaron la decisión son los herederos de Gómez Bolaños, los ahora conocidos como Grupo Chespirito, es decir, los mismos que llevan años gestionando y explotando la imagen y los derechos del Chavo, y ahora también su historia. Así que seamos honestos, sería ingenuo esperar un retrato imparcial. Aquí no se trata de escarbar ni de matizar, se trata de rendir un homenaje, sin importar que se tenga que mentir. Y hablando de esto, algo de lo más sonado fue el conflicto con Florinda Meza. Hubo problemas legales por el uso de su imagen sin autorización, y eso ya nos da una pista importante. Si ni siquiera pudieron resolver el tema con ella, ¿qué nos hace pensar que la van a retratar con justicia? Todo indica que Florinda será presentada como la villana del cuento, o por lo menos como un obstáculo incómodo en la narrativa oficial. Porque si la serie busca blanquear la figura de Chespirito, alguien tiene que quedar como el que mete ruido. Todo arranca con la misma escena que vimos en el tráiler. El elenco del Chavo está por salir a escena para una presentación en vivo. Todo parece normal, pero Roberto, interpretado aquí en su etapa adulta, se ve triste, cabizbajo. Nos dan a entender que está afectado por la reciente salida de Carlos Villagrán y de Ramón Valdés del grupo. Es decir, arrancamos justo en una época clave de todas las tensiones internas. Pero en lugar de profundizar en este conflicto, la historia decide hacer un giro dramático, un flashback. Nos vamos a la infancia de Chespirito, donde lo vemos asistiendo a una carpa de circo junto con sus hermanos y su madre. Ahí presencia un espectáculo de un payaso con una gorra muy parecida a la que usaría el Chavo décadas después, y además realiza un número cómico con una escoba. Y claro, es imposible no ver este paralelismo. El problema es que esa escena se siente más como una recreación forzada de una anécdota que nunca pasó, y no como una construcción natural del personaje. La puesta en escena del circo se ve artificial, sin alma, casi como si estuviéramos viendo una escenografía teatral, en donde todo repite sus diálogos de una manera bastante artificial. Un problema que tiene toda la serie, pero ya hablaremos de ello. Entiendo que todos estos guiños al futuro de Chespirito se usan como un recurso narrativo para conectar emocionalmente con el espectador y para sembrar la semilla del destino artístico del personaje, pero se sienten demasiado evidentes. Como si la serie no confiara en que el público puede descubrir estas conexiones por sí mismo. En vez de un homenaje sutil, parece un letrero gigante que dice: mira, esto inspiró al Chavo, y aunque es funcional en términos narrativos, le resta credibilidad y profundidad a la historia. Ahora sí, hay que reconocer algo, el casting de Sin Querer Queriendo es en su mayoría un verdadero acierto. De hecho, si algo hace que esta serie no se caiga por completo, por lo menos en este primer episodio, es el trabajo de quienes están frente a la cámara. Comenzando por el actor principal, quien interpreta a Roberto Gómez Bolaños. No es idéntico, porque tampoco estamos viendo una parodia ni una imitación, pero tiene un parecido físico bastante decente y, más importante aún, sabe actuar. Logra transmitir cierta calidez que uno podría asociar con Chespirito, así que un punto a favor ahí. También destacan las actrices que interpretan a Ángel Inés Fernández y a María Antonieta de las Nieves.
La primera es sorprendentemente parecida. Hay momentos en los que uno tiene que parpadear 2 veces porque parece que trajeron a la doña Clotilde original. Y con María Antonieta pasa algo curioso, porque aunque el parecido no es tan exacto, su caracterización, su peinado, pero sobre todo su voz, hacen que uno entre fácilmente en el juego y termine creyéndosela por completo. ¿20 minutos? ¿No era una hora más? Edgar Vivar también hace su aparición, aunque muy breve en este episodio, apenas si lo vemos por unos segundos, pero la primera impresión es muy buena. El actor está un poco más delgado de lo que muchos recordamos al señor Barriga en esa época, pero esto es un detalle menor. Lo importante es que tiene ese aire amable y al mismo tiempo bonachón que lo caracteriza, así que habrá que ver cómo se desarrolla en escenas futuras. Y luego está Maggie, sí, Maggie, quien claramente es Florinda Mesa. Pero como no resolvieron los temas legales, ni siquiera pueden llamarla por su nombre. Aquí, lo curioso es que eligieron a una actriz que, siendo honestos, es muchísimo más atractiva que la verdadera Florinda. Sé que no está bien hablar del físico de las personas, pero en este caso, el contraste es tan evidente que uno no puede evitar notarlo. Le hicieron un favor que honestamente roza en lo absurdo. Parece más un casting de telenovela que una elección realista. Parece que esto fue un intento de la producción de decirle a Florinda: mira, no te vamos a pintar como la mala, y para prueba está esta actriz, aunque honestamente se les fue un poquito la mano. En medio de esta primera escena, mientras el elenco se prepara para salir, también vemos por unos segundos al profesor Girafales, interpretado aquí por el actor que le da vida a Rubén Aguirre, a Jaimito el Cartero, encarnado originalmente por Raúl Padilla, y a Godínez, interpretado en su momento por Horacio Gómez Bolaños. Y sí, por si el apellido no lo deja claro, era el hermano de Roberto, aunque siendo honestos, con esa cara, tampoco creo que quepa la duda. Aunque la aparición de estos personajes es mínima y pasan casi como parte del decorado, hay que decir que el trabajo de casting sigue muy buena forma. Todos ellos tienen un parecido físico más que aceptable, y en particular, el que interpreta a Jaimito el Cartero merece una mención especial. Parece que tal cual lo sacaron del programa original. En general, la manera en que el elenco está reunido visualmente es de lo mejor del episodio. Es una lástima que por lo menos aquí tengan tan poco tiempo en pantalla, pero por lo menos esta imagen del elevador realmente logra conectar con el público. La escena que sigue nos muestra a un joven Roberto trabajando en una fábrica de remaches, y es aquí en donde la serie vuelve a caer en el mismo error que ya vimos en el flashback. Intentan meternos con calzador la idea de que Chespirito siempre fue un comediante en potencia. Lo vemos haciendo bromas, haciendo reír a sus compañeros, actuando como si fuera el alma del taller. Todo esto con la clara intención de decirnos: miren, él ya traía la comedia en la sangre. Y el problema es que no se siente genuino. La puesta en escena es otro punto débil. La fábrica no parece una fábrica real, más bien parece un decorado de una fábrica de una obra de teatro. No hay una sensación de rutina o de trabajo real, ni un ambiente industrial. Y el comportamiento de Roberto en esta escena tampoco ayuda, porque sus payasadas se sienten ensayadas, como si supiéramos que está actuando para una cámara, y no para sus compañeros de trabajo que están ahí. Esto no sería tan grave si toda la serie mantuviera este tono teatral, pero el problema es que no lo hace. Hay momentos dramáticos, como los conflictos personales o la salida del elenco, que están tratados con un tono mucho más serio y realista. Entonces, escenas como esta, donde todo parece sacado de una comedia, terminan desentonando por completo. En lugar de construir un personaje, estas escenas terminan sintiéndose como una postal fabricada para idealizarlo. Y ya que estamos hablando de la puesta en escena, vale la pena detenernos a ver el problema más grande en términos visuales que tiene la serie. Todo se ve demasiado limpio, demasiado perfecto, demasiado ordenado, pero sobre todo muy falso, especialmente en las escenas de los flashbacks, donde la iluminación es tan pulcra, los vestuarios tan impecables y los escenarios tan cuidadosamente compuestos que uno no puede evitar sentir que está viendo una recreación montada para un video institucional, en lugar de una serie dramática basada en hechos reales. Obviamente, sabemos que todo sigue un guión, pero el arte de una serie biográfica es hacernos sentir que lo que estamos viendo está pasando de verdad. Aquí, en cambio, todo dice: esto fue planeado desde el inicio. La fotografía, con esa imagen tan limpia, incluso me llegó a recordar el estilo visual de las películas de Wes Anderson. Simetría, colores suaves, encuadres prolijos, pero a diferencia de las películas de Anderson, donde todo este estilo es intencional y va de la mano con un tono narrativo muy peculiar, casi de cuento, aquí
el tono de la historia no justifica esta estética, y lo hacen con una puesta en escena tan artificial que uno no termina de conectar. Y para entender mejor lo que podrían haber hecho, basta con mirar la serie de Paco Stanley, producida por Amazon Prime Video, que si bien no es perfecta, supo crear una ambientación mucho más convincente. Su retrato de México de los 70s, 80s y 90s se siente auténtico, se siente vívido, con calles sucias, peinados exagerados, oficinas desordenadas y una atmósfera que realmente transmite a la época. Nada luce demasiado bonito, y eso precisamente es lo que le da veracidad. En cambio, sin querer queriendo, se queda en la superficie, con una estética controlada que termina saboteando la conexión emocional con el espectador. La siguiente escena nos lleva al futuro, o bueno, a un futuro, porque con tantos saltos temporales, la serie termina siendo un rompecabezas temporal. Es obvio que intentaron copiar el estilo no lineal que tuvo la serie de Luis Miguel, mezclado con un poco de Tarantino, pero sin la gracia, sin el ritmo y sobre todo, sin la claridad narrativa que tenían estas dos. El resultado es una línea de tiempo bastante confusa, porque a veces ya no sabes si estás viendo la época pre-Chavo, la época auge de Roberto Gómez Bolaños en Televisa, o la época en la que Ramón Valdés y Carlos Villagrán ya se fueron para Venezuela. Pero bueno, dicho esto, la siguiente escena nos lleva a los pasillos del set en el que se grababa El Chavo del Ocho, donde vemos al elenco preparándose para grabar un episodio, y aquí empieza a aparecer con más fuerza uno de los problemas centrales de esta serie, el retrato forzado y tendencioso de ciertos personajes, en este caso de Carlos Villagrán. Vemos como una persona se acerca para pedirle una foto, o bueno, un autógrafo, y él, de forma sarcástica, le dice que tiene un costo, haciéndola sentir incómoda, y aunque luego aclara que es broma, el personaje ya quedó como un completo patán. Y no es casual, es el primer paso para construir la imagen de un Villagrán egoísta y desagradable, lo que aquí se siembra, y más adelante se refuerza todavía más. Aunque por otro lado, esta escena tiene algo que sí funciona. Es uno de los pocos momentos en donde la nostalgia realmente te golpea. Ver al elenco, o bueno, a sus versiones dramatizadas, sentados en una mesa de lectura, repasando los guiones y poniéndose el vestuario, afinando los detalles antes de grabar un capítulo del Chavo. Esto es algo que nunca vimos en su época, porque no existían detrás de cámaras, y no había registros íntimos de lo que pasaba en la preparación del show. Y aunque todo esto sea recreado, se siente bonito, casi mágico, el poder imaginar cómo pudo haber sido este proceso detrás de cámaras. Es uno de los pocos instantes en donde la serie logra conectar emocionalmente, aunque sea por un momento. Y en esta misma escena también tenemos el primer vistazo al actor que interpreta a Ramón Valdés. Y aquí, de nuevo, hay que aplaudir al departamento de casting, ya que el parecido físico es notable, y aunque su aparición es breve, alcanza para generar expectativas. Ramón es para muchos el personaje más entrañable de todo el universo de Chespirito, y verlo representado con este respeto, al menos en lo visual, nos da un poco de esperanza de que su figura será tratada con la dignidad que merece. Otro elemento que la serie recalca una y otra vez es la figura de la madre de Chespirito como esa voz constante de desconfianza. Cada vez que Roberto expresa el deseo de dedicarse al arte, su madre aparece como una nube gris que le apaga el entusiasmo. Y no es que sea una villana, la serie deja claro que lo hace desde el miedo, desde él. Yo solo quiero lo mejor para ti. Y también plantean la idea de que todo es por el padre, quien también era artista, y nunca logró la estabilidad económica que pudo haber querido la madre. Y aunque de nuevo no la ponen como una villana, su participación parece como otro obstáculo para glorificar a Chespirito y decir que incluso su propia familia no tenía confianza en él. En estos mismos flashbacks llegamos al momento en el que se nos cuenta cómo conoció a su esposa, Graciela Fernández, y ahí sí parece que estamos viendo una comedia romántica adolescente de los 90. Chespirito es el chico tímido, noble, un poco torpe pero encantador, y ella, la chica linda, que lo mira con dulzura porque ve en él algo especial. Y la verdad, debo admitir que esta parte me gustó, tiene buen ritmo, tiene una dirección un poco más cuidada, y al menos como secuencia funciona bien. Pero, y este es un gran pero, todo sigue viéndose acartonado. Es como si tomaran una historia real, la pasaran por ChatGPT y lo que nos muestran es la versión pulida y bastante artificial de la idea que se tenía en un primer momento.
Y sí, la escena funciona, pero no porque se sienta verdadera, sino porque cumple con los requisitos de romance televisivo clásico: chico humilde, tímido pero bueno, chica linda, que sabe ver su verdadera personalidad, y un enamoramiento que surge como de la nada. Y aunque no se ve honesto, por lo menos esta parte es entretenida. Y la siguiente escena nos vuelven a llevar al futuro. Vemos a Roberto coqueteando con Maggie, o sea Florinda Meza, y a su hermano reclamándole, diciéndole que tiene esposa, que qué está haciendo. Y es aquí en donde empieza a sentirse una narrativa un tanto incómoda, la del hombre bueno que, pobrecito, fue empujado a ser infiel, porque en lugar de mostrarnos que Roberto era un hombre que tomó una decisión cuestionable o egoísta, la serie empieza casi a justificarlo. Poco a poco construyen la idea de que su infidelidad no fue un error o una falta, sino una especie de consecuencia inevitable de sentirse solo, descuidado por su mujer, porque más adelante viene una escena con Graciela, en donde él le propone ir a Acapulco a grabar un episodio del Chavo, y ella duda, pero no en una forma profunda o emocional. La presentan como si ya no tuviera interés, como si fuera ella la que se está alejando. No la pintan como tal, como una villana, lo cual está bien, pero sí siembran la idea para que cuando Roberto la deje, no será por haber conocido a otra mujer y haberse enamorado, sino porque su esposa ya no quiso luchar por la relación. Y es ahí en donde todo se empieza a sentir como una excusa, como si el guión tratara de convencerte de que no fue su culpa, de que fue algo que simplemente pasó, casi sin querer queriendo. En lugar de mostrar una historia humana, con luces y sombras, se siente más bien como un intento de justificar cada paso que dio, para que no lo juzgues, para que lo entiendas. Pero eso le quita fuerza a la historia, porque los errores también cuentan, también construyen al personaje. Si vas a contar que fue infiel, hazlo sin tratar de limpiar su imagen. Eso es lo que habría hecho la historia más honesta y más interesante. Pero bueno, llegamos a la escena más importante del episodio, y también la más viral, la que está dando vueltas en TikTok. La conversación en donde Carlos Villagrán anuncia que va a dejar el programa, o bueno, lo platica con otro personaje, y dice que como tal no va a dejar el programa, sino que va a dejar a Roberto, y suelta la mítica frase: que se joda Roberto. Así, sin más. Y esta es una línea que deja claro que la serie está tomando una postura muy evidente, casi descarada. Carlos Villagrán va a ser el gran villano de la historia. Y eso es lo que me parece más grave. Una cosa es retratar los conflictos que sí existieron, los desacuerdos creativos, los egos, lo que sea, pero otra muy distinta es convertir a Carlos en una especie de traidor que casi quiso destruir al grupo desde adentro. Ya ni siquiera es sutil, la serie lo pinta como alguien problemático desde el inicio. Y sí, entiendo que Villagrán no es precisamente un santo, a mí tampoco me cae muy bien y me da bastante pena que siga exprimiendo al personaje de Kiko hasta ahora, pero esto no justifica que la serie lo ataque con tanta hazaña. Lo que se siente aquí no es una crítica equilibrada, sino un ajuste de cuentas, como si alguien dijera: ahora que tenemos la cámara, vamos a contar nuestra versión, y tú vas a quedar como el malo. Y eso, para una serie que se presenta como un homenaje a una figura tan importante, y al mismo tiempo como su historia, termina siendo muy pobre. Porque en lugar de abrir el panorama y mostrar lo complejo de las relaciones humanas, lo reducen a buenos contra malos. Y eso, irónicamente, hace que toda la historia sea bastante simplona y muy injusta. Y esta idea de que Chespirito es un mártir se deja clara desde el inicio, cuando lo vemos solo, reflexionando sobre la salida de Carlos y de Ramón. La escena está claramente construida para que empaticemos con él, para que lo veamos como una víctima de las circunstancias, diciendo que se siente culpable, que tal vez hizo algo mal, que no supo manejarlo. Y claro, el mensaje es clarísimo: aunque lo traicionaron y aunque lo dejaron, él, siendo tan noble, se culpa a sí mismo, casi como si nos dijeran: vean qué corazón tan grande tiene. Y aquí es donde la cosa empieza a oler raro, porque esta versión tan pulida de Chespirito contrasta mucho por lo que sabemos en la vida real. Hay testimonios de que el hombre no era precisamente un pan de Dios con aquellos a quienes consideraba traidores. Por ejemplo, tenemos el caso de María Antonieta de las Nieves, a quien le hizo la vida imposible para que no pudiera usar legalmente al personaje de la Chilindrina, e incluso presionó para que sus programas no salieran al aire en Televisa. Entonces cuesta trabajo tragarse la versión de que es un tipo que sufre en silencio y que se queda con dolor mientras los demás se van, porque lo cierto es que en la vida real utilizó su poder y su influencia para cerrarle las puertas a más de uno.
No estoy diciendo que todo sea blanco o negro, que él fuera un villano maquiavélico, pero lo que sí me incomoda es esa insistencia de la serie en presentarlo casi como una figura inmaculada, incapaz de actuar por ego o por rencor. Es como si dijeran, sí, hubo conflictos, pero fue porque los otros se portaron mal, él solamente amaba a su equipo, y eso, además de ser cuestionable históricamente, también le quita complejidad a la trama, porque sí, nadie espera que lo pinten como el malo en su propia serie, pero tampoco que lo conviertan en un santo. Y así termina este primer episodio, que como buen episodio piloto, no pretende contar la historia completa, sino plantar las semillas, presentar a los personajes y dejarnos claro por dónde irá la cosa, y vaya que lo hace. Y como mexicano, la verdad es que sí me duele, porque esta era una oportunidad perfecta para contar una historia tan importante para nosotros, porque nos guste o no, el Chavo no fue cualquier cosa, fue un fenómeno cultural, social y transgeneracional, es parte de nuestra identidad y de nuestra memoria colectiva como país, y en lugar de usar esta riqueza para hacer una serie compleja, crítica y honesta, lo que tenemos es básicamente una telenovela maquillada de biopic, construida para mitificar a su creador, una producción que en vez de abrir el debate, parece querer cerrarlo desde el primer episodio. Ahora también, hay que decir lo bueno, el elenco. Creo que en general, el reparto hace un muy buen trabajo. Hay actuaciones bastante sólidas, con momentos genuinos que se sienten reales, a pesar de que muchas veces el guión no ayuda, porque por momentos los personajes se sienten acartonados y artificiales, es evidente que no es culpa de los actores, sino del libreto. Ellos simplemente están haciendo lo mejor que pueden con lo que les dieron, y en muchos casos incluso logran maquillarlo. Así que si hay algo que puedo rescatar de la serie, eso es el elenco. Ojalá el guión estuviera a la altura de su talento. Por ahora, solo queda esperar. Los siguientes episodios se estrenarán cada jueves por HBO Max, y será entonces cuando veamos si la serie realmente se atreve a profundizar más, o si todo va a seguir por el camino de mostrarnos a un Chespirito siendo la víctima. Pero bueno, con esto terminamos el video de hoy. Déjenme su opinión en los comentarios, si es que ya vieron este primer episodio, y sin más que decir por el momento yo me voy. Muchas gracias por ver, y yo los veo en el siguiente.